Si se tiene el siguiente cruce, obtener la probabilidad y proporción de los genotipos de los gametos de cada parental, la probabilidad y proporción de la F1 en los genotipos, la probabilidad y la proporción de la F1 en los fenotipos, y asumiendo un número total de crías de 2000, predecir cuántos presentarán cada genotipo y fenotipo teóricamente en la F1. Entonces vamos a iniciar escribiendo los genotipos parentales. Con los genotipos de los parentales vamos a obtener los gametos de los parentales. En ese orden de ideas, como ambos parentales tienen el mismo genotipo, solo tengo que sacar los gametos para uno de los parentales. Y lo vamos a hacer por separado. Es decir, vamos a separar cada gen y analizar por separado cada gen. Entonces, el primer gen es homocigoto dominante. Los gametos de un homocigoto dominante son todos dominantes, mientras que los gametos de un heterocigoto son la mitad dominantes más la mitad recesivos. Ahora, vamos a resolver este término algebraico para obtener los gametos de los parentales, que será el primero por el primero y el primero por el segundo. Como ambos tienen un coeficiente de 1 y el total de 1 más 1 es igual a 2, entonces se espera que el 50% sea del primer gameto y el 50% sea del segundo gameto. Y adicionalmente, como ambos parentales tienen el mismo genotipo, esto se espera para ambos parentales. Y con esto hemos resuelto la probabilidad y proporción, porque la proporción será de 1 a 1, de los genotipos de los gametos de cada parental. Ahora vamos a resolver la F1. Entonces, como ambos parentales tienen el mismo genotipo, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado los gametos de cada gen. Ese cuadrado nos representa el cruce al azar de cada uno de los alelos en este cruce. Es decir, la ley de la distribución independiente. Y el resultado va a ser los genotipos de la F1. Entonces, el primero al cuadrado. Y en el otro término tenemos el cuadrado de un binomio que se resuelve como el binomio cuadrado perfecto, que será el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Estos serían los genotipos monohíbridos del primer gen y del segundo gen. Para obtener los genotipos del dihíbrido como tal tenemos que resolver este factor común. La factorización es bastante sencilla. Como el factor común se repite 3 veces, lo vamos a colocar en columna, repetido 3 veces. Y posteriormente, acompañándolo, vamos a colocar cada uno de los genotipos que se encuentran dentro del paréntesis, fijándonos en multiplicar los coeficientes que sean diferentes de 1. Por ejemplo, 1 por 2 es igual a 2. Estos serían los genotipos. Sus frecuencias o proporciones serán 1, 2 y 1. Sus probabilidades las vamos a obtener sumando todos los coeficientes que suman 4 y dividiendo cada uno individual entre 4 y el resultado se multiplica por 100. Por ejemplo, 1 dividido entre 4 es 0,25 por 100, 25%. Mientras que cuando tenemos un coeficiente de 2, la probabilidad aumenta al doble. Pasará de 25 a 50%. Ahora vamos a determinar los fenotipos. En este caso en específico es más fácil obtener los fenotipos directo de los genotipos. Entonces, este genotipo me genera el doble dominante y este otro también me genera el doble dominante. Es decir, dominante sub 1 y dominante sub 2. El primero tenía un coeficiente de 1 y el segundo tiene un coeficiente de 2. Por lo tanto, el doble dominante va a tener un coeficiente de 3. En el último vamos a tener dominante recesivo, con un coeficiente de 1. La suma de coeficientes vuelve a ser 4. Entonces ya habíamos dicho que si el coeficiente es de 1, va a tener una probabilidad del 25%. Para la probabilidad de 3 es sumar la probabilidad de 2 y la probabilidad de 1. Por lo tanto será 75%. Por lo tanto, vamos a tener que calcular 3 probabilidades para obtener la cantidad de individuos. Entonces vamos a despejar el número de individuos de una propiedad dada pasando el número total de dividir a multiplicar. Primero voy a calcular el número de individuos para el más pequeño, la base del múltiplo que es 25%. Para eso voy a reemplazar la probabilidad en términos de una frecuencia. La frecuencia del 25% es 0,25. Entonces el 25 o cuarta parte de 2000 es 500 individuos. La probabilidad del 50% va a ser el doble
de la probabilidad del 25%. Por lo tanto serán 1000 individuos. Y la probabilidad del 75% va a ser igual a 3 veces la probabilidad del 25%. Es decir, 1500 individuos. Así pues, para completar la respuesta, simplemente vamos a colocar en la probabilidad de 25 asociarla a 500 individuos, en la probabilidad de 50 asociarla a 1000 individuos y la probabilidad del 75 asociarla a 1500 individuos. Y con esto hemos resuelto la probabilidad y proporción de los gametos para ambos parentales, la probabilidad y proporción de los genotipos de la F1, que las proporciones serán los coeficientes algebraicos, la probabilidad y proporción de los fenotipos de la F1 y el número de individuos que presentará cada característica, asumiendo un total de crías de 2000 individuos en la F1. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima